Que el Señor nos bendiga ahora a través de su palabra de una manera especial. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo, capítulo 18. Sé que hoy es el Día de los Padres y luego haremos una oración por todos los padres. Ellos se esfuerzan, trabajan, luchan el día a día para sacar adelante a su familia. Hubiera querido traer un mensaje a los padres, pero el Señor me puso un sentir diferente. Y aquí se hace lo que el Señor dice. Amén. Capítulo 18 de Mateo, versos 19 y 20. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecir al Señor con todo su corazón. Es interesantísimo estos dos versículos, sobre todo el verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Tal vez usted no tiene la más mínima idea de lo que debe haber sido estar frente al Señor, sentado frente a Él o parado frente a Él, escuchándolo, contemplándolo, viendo sus gestos, su mirada y sobre todo sus palabras. Cada palabra dirigida a cada corazón presente, con un amor y con un deseo de que la gente comprendiera quién era Él y qué es lo que Él quería. Nuestras vidas, hermanos, sin Dios no es nada. El Señor siempre trató de llenar el vacío de nuestro corazón. Aún convertidos, aún entregados a Él, Él sigue tratando con nuestras vidas. Nunca ha dejado de tratar con nuestras vidas. Cada día, cada minuto, cada hora, Él está ahí con un pensamiento, con una sensación, con un sentir. Él siempre está ahí. Está ahí en nuestras fortalezas, en nuestras debilidades, en nuestros pensamientos, en nuestras dudas, en nuestras necesidades, en nuestro dolor. Él siempre está presente, queriendo que nosotros tengamos fe en Él, confiemos en Él. Cada vez que Él caminaba por las calles de Jerusalén o de Judea, Él transmitía esa sensación de seguridad, esa fortaleza espiritual que se acrecentaba en la medida que uno iba viéndolo, o al menos los que lo veían en ese tiempo. La gente tomaba confianza, la gente se despejaba de todas las cosas terrenales y se concentraba en esas palabras de orden celestial que el Señor tenía. Él estaba lleno de palabras, estaba lleno de poder, lleno de unción.
estaba lleno de gratitud y de amor para con la gente. La gente percibía eso, la gente sentía eso. Era algo estremecedor estar frente al Señor y escucharlo. Y aunque hoy no lo vemos con nuestros ojos físicos, el Señor sigue presente. Él lo dice: donde están dos o más reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. A Él se le considera la luz de este mundo. Al estar presente el Señor en una congregación de manera invisible y a través de su Espíritu Santo, Él nos manifiesta su luz. Todo el que se reúne para poder reconocer al Señor y Él está presente, Él transmite su luz. Él ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente. Él disipa las tinieblas que pueden de alguna forma querer envolvernos. Su luz es muy poderosa. Es la luz del entendimiento. Es la luz de la comprensión espiritual. Es la luz que nos hace ver nuestros errores, nuestros fallos, nuestras debilidades. Es una luz que nos alumbra para bien, que abre nuestros ojos. Bendito el Señor. Esos ojos espirituales que están ahí dentro de nuestros ojos físicos se abren. Es como cuando la retina se abre. Gloria a Dios. Los ojos espirituales comienzan a mirar las cosas de otra manera, porque eso es lo que hace la luz del Señor. Nos ilumina el camino, nos hace ver el camino que con nuestros ojos físicos no podemos ver. Nosotros vemos el camino de esta tierra, las calles, las cosas que están delante, pero los ojos espirituales nos hacen contemplar el camino de la vida, del futuro, de la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, de lo que Dios quiere para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Él es la luz. Y Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Si el Señor está presente, entonces Él irradia esa luz. Él es el camino, dice la Biblia. El camino que nosotros no conocíamos. El atajo. El camino verdadero, el camino seguro. El camino que nos lleva a la vida eterna. No es un camino ancho. No todos pueden caminar juntos. Es un camino individual. Es como si fuera un camino personal, donde solamente usted y yo, de manera individual, podemos atravesarlo. Es un camino donde va pasando uno por uno. Y cuando Dios menciona tu nombre, tú tienes que pasar por ese camino. Es estrecho. No puede pasar nadie contigo. Por mucho que lo quieras, por mucho que ames a alguien, sea tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu hermana. No puedes caminar y atravesar ese camino con él o con ella. Tienes que caminarlo solo. Y vas por un camino seguro en el cual Dios ha preparado para todos nosotros. Es un camino difícil, pero es un camino que nos lleva al triunfo. Es un camino que nos lleva al éxito.
que nos lleva a los lugares que nosotros necesitamos. Porque los lugares que tú has previsto en tu mente, en tu corazón, esos lugares muchas veces no son tan seguros y no son los más importantes para ti, aunque a ti te parezca que es el más importante. El camino que Dios ha trazado es un camino diferente, es un camino que está acorde con su voluntad y que es beneficioso para nosotros. El que haya ese camino, haya la vida. El que haya ese camino, haya la seguridad, la estabilidad, haya el triunfo, haya la corona de vida que Dios ha prometido. Encuentra las puertas celestiales. Es el camino del Señor. La Biblia dice que Él es la verdad. Él es la verdad. En Él no hay mentira. No existe una promesa que Dios no cumpla. No existe una palabra engañosa de la cual, digamos, nosotros nos prometió y no nos dio. Él cumple su palabra. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, eso hará. En Él está la verdad. La verdad que destruye la obra demoníaca. Porque la obra demoníaca está sustentada en mentiras. El diablo miente para que la gente lo siga. Le promete cosas. Le hace pensar cosas diferentes a la de Dios. Para que crean a la mentira. Pero cuando conocemos a Cristo, cuando estamos en la verdad, porque Él es la verdad, entonces las mentiras del diablo son destruidas. Las tinieblas se disipan por la verdad del Señor. Esa verdad que nos hace entender la mentira en que vivíamos antes y cómo ahora tenemos un concepto tan claro de las cosas porque vemos con los ojos de la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Él es la vida. Él es el que sustenta nuestra existencia. Nosotros no vivimos por nosotros. No es por los latidos de nuestro corazón. No es porque nosotros queremos vivir y tenemos esa fuerza para vivir. Nos aferramos a la vida. No es por eso. Es porque Dios es el Dios de la vida. Él es el que hace latir nuestro corazón. Él puso aliento de vida en nosotros. Él es el dador de la vida. No solamente de la vida como existencia, sino de la vida como propósito. Tenemos vida cuando vemos resultados. Eso nos da energía. Eso nos da alegría. Y valoramos nuestra existencia. Cuando la verdad, la vida, el camino de Dios es parte de nosotros, valoramos lo que somos. Y no importa si somos pobres, si somos ricos, no importa si tú eres una persona despreciada por los demás, no interesa. La vida del Señor te hace sentir bien y que hay propósito. Por eso es que los cristianos no piensan en morir.
Los cristianos no están pensando en la muerte como una alternativa de escape de esta vida miserable. Para los cristianos no hay vida miserable. No existe vida miserable. Para los cristianos la vida está escondida en Cristo, en Dios. La vida es buena, la vida es agradable, la vida está llena de sorpresas, porque Dios va con nosotros, camina con nosotros, Él nos sustenta a nosotros. Así como sustenta a las aves que no siembran, ni cosechan, ni tienen graneros. Así como el Señor provee aún a los insectos su comida, Él nos sustenta a nosotros. Por eso, una de las cosas que Dios establece es: no temáis. La palabra del Señor, cuando dice no temáis, es porque no hay razón para temer ante el Dios de la vida. Me gusta mucho ese verso expresada en la Biblia del Rey Santiago, que es la Biblia King James en inglés, donde el salmista dice: como el ciervo brama junto a las corrientes del riachuelo, así clama mi alma por el Dios de la vida. Él es el Dios de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. En el verso 19, el Señor repite, porque Él dice: otra vez os digo. Esta repetición es una confirmación, una veracidad. Otra vez os digo, como diciendo: no lo dudes. No dudes de lo que yo dije. Quiero que sepas que lo que yo dije es real, es verdadero. No tengas duda. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre, como la voluntad del Hijo, como la voluntad del Espíritu Santo, es que sean concedidas nuestras peticiones. Dios no pasa por alto nuestras oraciones. Él las escucha. Él las analiza. Él considera nuestras oraciones. Y Él pone en ejecución la respuesta en su debido momento, en su debido tiempo. Pero Él no las pasa por alto. Él dice: si dos de vosotros que tengan fe, que crean a mi palabra, que crean a la verdad, que pidan, no por una cosa en específico, por cualquiera cosa que pidan. Quiere decir que para Dios tu petición, por pequeña e inútil que parezca, es aceptada y respondida. Aunque parezca incoherente a lo que pides, aunque parezca una ilusión, un sueño, Dios lo toma en cuenta, porque Él ha declarado: cualquiera cosa que pidan, sin restricción ninguna, que esté dentro del marco correcto. Todo lo que pidieres, todo, será hecho por mi Padre. Mi Padre responderá a esa oración.
Mi Padre está ávido por responder. Él quiere responder. Él quiere satisfacer la necesidad. Él no está ajeno. Él no es como los seres humanos que no terminas de pedir y ya te están diciendo que no. Él te oye y responde. Por pequeña o grande que sea tu petición, si tienes fe, todo es posible para el que puede creer. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, nuestro Señor, dijo que Él estaría en medio de dos o más reunidos en su nombre. Aquí estamos. Y por lo mismo que aquí estamos en su nombre, es una realidad que Él está en medio nuestro. No lo vemos, pero Él jamás ha mentido. Es una verdad. Una verdad que si nosotros la creemos, tendremos provecho de ello. Tenemos a nuestro alcance las respuestas para nuestra vida. Tal vez estás enfermo o enferma. Un dolor muy grande hay sobre ti físicamente. Has recurrido a los médicos, has buscado soluciones y no las encuentras. El dolor sigue, el mal avanza, cada día estás peor. La gente no se da cuenta de tu estado porque ante la gente se disimula el dolor. Uno trata de sobreponerse ante la tragedia interna en que se vive. Pues déjame decirte que mucha gente seguía al Señor y dentro de toda esa multitud había mucha gente enferma. Y dentro de toda esa gente que estaba enferma físicamente, el Señor sanó a muchos que tuvieron fe, que creían a su palabra. Todos querían que el Señor los tocara. Es que el Señor estaba ahí. El Señor estaba a la mano. ¿Quién mejor que el Señor para sanar? ¿Quién mejor que el Señor para bendecir? Él estaba ahí. Y el Señor quería. Vino para sanar. Vino para salvar. No importa si la enfermedad era una obra demoníaca, como la mujer encorvada 18 años a quien el Señor enderezó sacándole los demonios de enfermedad. No era un problema de la columna. No era una escoliosis. Era un problema espiritual. A veces nosotros no sabemos. Esa mujer pensaba que su curvatura era un problema físico. Pero ella no tenía un problema físico. Tenía un problema espiritual. En muchos hombres y mujeres que el Señor sanó, reprendió al espíritu de enfermedad. Hay enfermedades que tienen una connotación espiritual. Por eso que hay médicos que hacen análisis, auscultan y no descubren un problema físico. Sus órganos funcionan bien, su sangre está bien, poquito de colesterol, pero eso no es para tanto. Usted lo que necesita es despejarse, ¿entienden?
que hay un problema psíquico, un emocional. Mandan al psiquiatra cuando ya la cosa está bien fuerte, ¿no? Porque hay personas que ya tienen alucinaciones, hablan solo, escuchan voces, están esquizofrénicos, viven dos realidades. Entonces, ante esa magnitud, los médicos indican que es mejor que vayan a psiquiatría. Pero una persona que no tiene esos extremos, pues simplemente se dan cuenta que es un problema de estrés, de preocupaciones. Usted asimila mucho sus preocupaciones, debe despejarse, debe viajar, debe caminar por la playa, respire profundo, no tome las cargas para usted solo, para usted sola. Y el médico empieza a orientarle en ese sentido porque se da cuenta que físicamente usted no tiene ninguna enfermedad. Es un problema más emocional que otra cosa. Pero el demonio está siempre ahí, que el Señor lo reprenda, buscando alterar los nervios, generar dudas, temores, y que la gente viva preocupada. Y eso luego a la postre sí trae enfermedades. Aparecen enfermedades crónicas de tanta tensión, de tanta preocupación. El estómago es el primero en afectarse, porque tenemos más neuronas que en el cerebro, en el estómago. Y estas captan las preocupaciones. Por eso el estómago es el que más se afecta. Pero no importa cuál sea la razón de la enfermedad. El Señor jamás se puso a diagnosticar la raíz de la enfermedad de la gente. Simplemente lo sanaba. Si la persona tenía fe, viniera en la condición que viniera, aún aquellos que estaban endemoniados, pero que su familia tenía fe, venían al Señor y decían: tengo un hijo lunático. Le decían así porque cada vez que salía la luna había manifestaciones, como el hombre lobo, en ese ficticio que hablan del hombre lobo. Pero para ellos era una realidad que cada vez que salía la luna había una manifestación extrema en la persona. Por eso le llamaban lunáticos, o gente que estaba fuera de sí, locos. Sin embargo, el Señor reprendía al demonio, el demonio salía y quedaba en su juicio cabal. Algunos eran lanzados al fuego, como aquel muchacho que cada vez que los demonios se manifestaban, lo tiraban al fuego al muchacho. Los discípulos habían querido liberarlo y no pudieron. El padre estaba molesto y le dice a Jesús: he pedido a tus discípulos que echen fuera al demonio de mi hijo y no han podido. Entonces el Señor se indignó. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, hombres de poca fe? Y entonces, reprendiendo al demonio, salió de aquel muchacho y el muchacho quedó sano. Los discípulos le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? No era por falta de espiritualidad. No era porque ellos no fueran buenos creyentes o fueran pecadores. No. El Señor ya los había limpiado. Como Él mismo dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eran sus discípulos. Estaban limpios. No había demonio en ellos, con excepción de Judas. Era simplemente por su poca fe. ¿Por qué no pudieron? Por vuestra poca fe. Bendito el Señor.
Entonces, la fe juega un papel importante en los resultados de orden espiritual. Si la enfermedad era producto de los demonios, si la enfermedad era producto de una crisis, sea viral o algún tumor, si era una parálisis, si era una ceguera, una sordera, o era sordomudo, o era leproso, no importa. Eso no importaba. El Señor no iba a diagnosticarle y a decirle por qué estaba enfermo. O te mereces estar enfermo por esto. Jamás el Señor cuestionó a nadie su vida pasada. Él sabía que todos eran pecadores. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No tenía que cuestionar a nadie. Solo quería la fe de ellos. Si puedes creer en mí, será hecho todo lo que pidas. Aquel leproso le dijo: Señor, si puedes o si quieres, puedes limpiarme. El Señor le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Era una cuestión de fe, de entrega, de saber de que Jesús respondía a la necesidad. Ahora el Señor hace una declaración. Si dos de vosotros, sea esposo o esposa, madre e hija, hermano y hermana, se pusieren de acuerdo para pedir cualquier cosa que ustedes necesiten o que nosotros necesitemos. La palabra es enfática. Será hecho. Cualquiera de las cosas que me pidan será hecho por mi Padre Celestial. No había duda. No había duda en la respuesta divina. Dios no se iba a poner a pensar y a decir: bueno, no estoy muy seguro de favorecerte, porque tú no eres muy fiel, que digamos. No tenía nada que ver tu nivel espiritual. No tiene nada que ver. Pero ¿cómo que no tiene nada que ver? Para yo recibir de Dios, yo necesito ser santo. ¿Y qué es ser santo para ti? ¿Qué cosa es ser santo? ¿Tienes una idea de qué cosa es ser santo? Bueno, que no tenga ningún pecado. Entonces estás reconociendo que tienes pecado. Pero ¿no es la sangre de Cristo la que limpia de todo pecado? Cuando nosotros venimos ante Él arrepentidos, ¿no nos limpia? O cuando tú vienes arrepentido y terminas de orar, ¿no crees que el Señor te haya limpiado? Si el Señor te limpió, ¿qué cosa eres? Pues un santo, porque ya no tienes pecado. El Señor se llevó tus pecados. Te limpió de todo pecado. Entonces, tú confundes la santidad que Dios nos da con la perfección. Son dos cosas totalmente diferentes. La Biblia dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando, o sea, es un proceso de perfeccionamiento en nuestra vida espiritual. El perfeccionamiento está basado en la aceptación de la palabra que Dios te da.
la comprensión y la aceptación, la fe en esa palabra, vas aprendiendo cuál es la buena voluntad de Dios y vas corrigiendo tus errores. Ese es un estado de perfección que hoy has logrado ser mejor que ayer. Ayer cometiste ciertos errores, pero hoy, en un sentido futuro, has logrado corregir. Has logrado superar. Entonces te has perfeccionado. Estás mejor espiritualmente que antes. Eso es perfeccionamiento. Pero eso no tiene nada que ver con la fe en tus necesidades. Porque ese leproso que dijo, si quieres puedes limpiarme, seguramente fue un gran pecador. Seguramente. Seguramente él estaba lleno de cosas malas. Pero no era eso lo que en este momento él necesitaba corregir. Él estaba enfermo de muerte. Necesitaba la intervención divina. Y el Señor no le pone condicionantes a su fe. Él dice, muy bien, tú tienes fe, pero tienes varios anticuchos, como decimos acá. Tú tienes cosas todavía que no arreglas. No puedo atenderte. No, Él atiende la fe. El centurión romano le dijo al Señor, mi criado está enfermo. El Señor dijo, voy pues para sanarlo. Pero el centurión dijo, no. Porque yo también soy hombre sujeto a la autoridad. Y cuando la autoridad dice una cosa, yo tengo que hacerla. Y cuando la autoridad dice esto, lo otro, se tiene que hacer. Di la palabra y mi criado sanará. Yo estoy muy seguro que ese centurión no era tan santo como podemos imaginar. Era un romano, coludido con gente en su entorno que no eran muy santos. Nada santos. Pero el Señor habló de él. Y dijo, en verdad os digo, que en todo Israel no he hallado tanta fe como en este pagano. En este hombre, este soldado. Ve, tu criado está sano. Y el criado se sanó en esa misma hora. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es una cuestión de fe. No de santidad, sino de fe. Voy a tratar de ser más comprensivo. Porque algunos se rompen la cabeza. La santidad es el resultado de una vida consagrada a Dios y que nos lleva al reino de los cielos como resultado de nuestra fe en Cristo. La santidad es un caminar con Dios conforme a su voluntad. Él nos limpió del pecado y nos hemos apartado del pecado. Muy bien. Es algo que tiene que ver con la vida eterna. La fe, aparte que tiene que ver con la vida eterna en el tema de la salvación, es una bendición, una alternativa que Dios nos ha dado para este mundo, para esta vida en que estamos, donde tenemos una batalla contra el enemigo,
donde batallamos ante las necesidades, ante las enfermedades y ante toda oposición que nos podamos imaginar. La fe cambia las cosas. No importa por dónde venga el ataque del mal, la fe la destruye. La fe hace que lo imposible se vuelva posible en esta vida, en esta tierra. Es una de las armas que Dios nos ha dejado, nos ha delegado para poder resolver conflictos de cualquier naturaleza contra nosotros. Nos ha dejado la fe. Si tú sientes que no tienes mucha fe, pues únete con otro. Y si dos personas unen su fe para pedir cualquier cosa que quieran, será hecho por nuestro Padre Celestial. ¿Comprende eso? Hay gente que dice, pastor, ore por mí. O le dicen a los hermanos, oren por mí. Y pedimos la oración como un respaldo de fe. Porque los hermanos no nos pueden ayudar de otra manera. Los hermanos no pueden hacerse cargo del hospital, de la clínica, de las medicinas y de esas cosas. Eso no. Cada uno tiene su propia batalla. Pero sí, los hermanos tienen algo muy poderoso que es fe. Y cuando los hermanos oran, interceden por nosotros, mueven el brazo de Dios. Y vemos los resultados. Hay hermanos que escriben y dicen, hermanos, gracias por sus oraciones. Mi hijo salió del problema, se sanó. La operación fue un éxito. No murió. Es como si estuviera diciendo, ya no oren más, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Gracias por su fe. Fe de hermanitos que no son potenciales materialmente. Hermanitos y hermanitas que usted los ve y que pareciera como que ellos ni tiñen ni dan color. Como que ellos humanamente no tienen nada que proveer, nada que dar. Pero esos hermanitos tienen una fe indestructible. Cada vez que ellos oran, ellos están convencidos que Dios oye sus oraciones, que Dios responde a sus oraciones. Están seguros de eso. Ellos no van a la oración con dudas. ¿Será? A lo mejor. Tal vez. Voy a ver. No. Ellos van directo a su Padre. Mira a nuestra hermana fulana de tal, Señor. Mira su angustia, mira su dolor, mira su enfermedad. Pon tu mano sobre ella, Señor. Sánala, Padre, en el nombre de Jesús. Ese hermanito y esa hermanita que pasa desapercibido muchas veces en la iglesia, es el que mueve el brazo de Dios. Es el que hace posible cosas que otros con toda su plata y con todas sus clínicas y con todos sus médicos no pueden resolver. Pero ese hermanito y esa hermanita, cuando oran, creen a lo que están diciendo. Si dos se juntan, es hecho. Imagínense si son 3 o 4 o 5 o 100 los que se juntan.
más efectivo todavía. Si la fe de una persona es efectiva, cuando hay dos o más es más efectiva. Ahora, el Señor ha prometido que Él estaría presente en una reunión de dos o más en su nombre. Él está aquí. Y yo no sé si usted puede creer eso, pero es una realidad. Y como Él está aquí, y solo se requiere fe, porque no solamente es fe en la enfermedad que el Señor sana, en la economía, en las deudas, tienes una deuda impagable, tienes problemas en el hogar, con el esposo, no se quiere convertir, el hijo está en la droga, el otro es un borracho, el otro roba, no sabes qué hacer, tu negocio va mal. Entonces, tú tienes un motivo para pedir, porque ahí dice cualquier cosa. No pone límites, no pone condiciones. Dice, pero atenderá que yo pida por mi negocio cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. Hasta por tu perrito que se está quedando ciego. ¿Será que Dios le puede dar vista a mi perro? Eso y mucho más. Si tiene fe, si unimos nuestra fe. Primero, tienes que estar seguro y confiado de que el Señor está aquí. Ese es el número uno. Porque Él lo prometió. Dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Aquí está el Señor. Contundentemente. No hay lugar a duda. Pidamos en su nombre. Pidamos en su nombre al Padre o pidamos a Él directamente. Él ha prometido hacer el milagro, responder. Así que yo creo que ha llegado el momento en que usted active su fe. En que usted diga, tengo una gran necesidad de algo. No lo puedo resolver. Si usted siente que no está a la altura espiritual y ese es el impedimento para que usted tenga fe, entonces arrepiéntase. Pídale perdón al Señor y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y ya está apto para pedir. Y yo he tenido el sentir hoy de hacer aquí un círculo con aquellos que tengan fe y pedir a Dios aquello que necesitamos, porque el Señor estará en medio. Así que yo invito a todo el que tenga fe a unirse conmigo y hagamos aquí un círculo. Y vamos a pedir a Dios, porque Dios es bueno. No tenemos ventilador, ¿no? Venga aquí, haga acá un círculo así. Venga con fe. Usted tiene una necesidad, usted tiene un problema.
Los hermanos aquí no sabemos cuáles son sus problemas, como ustedes no saben cuáles son mis problemas, cuál es mi necesidad. Yo sí sé, como usted sabe cuál es su necesidad, cuál es su problema. Y tenemos un Dios tan bueno, tan maravilloso, que va a mirar su fe. Y para Él no hay nada imposible. Venga un poco más adelante, venga un poquito más. Acérquese. Hay quienes han venido batallando por años un problema, por años, injusticias, maltratos, situaciones diversas. Y parece que no tuviera fin. Cosas de las cuales ya usted hasta se ha resignado. Enfermedades, dolencias de las cuales usted ya se ha hecho al dolor. Y usted dice, bueno, yo le he pedido tantas veces al Señor. Pero esta vez active su fe. Active su fe. Si usted siente, como dije, que hay alguna condición espiritual que a lo mejor le está afectando, usted no está siendo muy fiel con Dios, en este momento pídale perdón. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname lo que he venido cometiendo, lo que he venido haciendo, perdóname. Límpiame de todo pecado. Díselo en tu corazón. Él te perdona. No le pidas perdón solo para que Él te dé algo. Pídele perdón porque necesitas ponerte a cuentas con Dios. Y una vez perdonado, tú tienes una necesidad. Pon tu mano en tu corazón, tu mano derecha. Ponla a la altura de tu corazón. La obediencia es mejor que los sacrificios. Yo sé por qué te digo que pongas tu mano en el corazón. No es un capricho. Es que ahí es donde Dios va a obrar. Ahí es donde Dios te va a tocar. Dios va a responder. Quiero que sepas que Él te ama. El Señor te ama. Él no te tiene de lejos. Tú estás muy cerca de Él. Él te observa, Él te mira, te contempla, te conoce. Él te conoce mejor que nadie. Él tiene poder. Habrán personas que cuando yo ore van a sentir cosas en su cuerpo y otros no van a sentir nada, pero igual la obra de Dios se va a manifestar. Cierra tus ojos con tu rostro inclinado. Quiero que repitas esta oración conmigo. Hazla de corazón. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, he escuchado tu palabra y me acerco a ti en plena certidumbre de fe. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Perdóname si mis pecados
han generado incredulidad en mi alma. Perdóname si mi condición espiritual no ha sido buena. Uno de los primeros milagros que anhelo es que me perdones, que me limpies de todo pecado, que me hagas apto ante tus ojos, que yo pueda ser reconocido desde el cielo como un hijo o una hija tuya. Pongo mi vida en tus manos, totalmente arrepentido, sabiendo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Te doy gracias, porque todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Tú lo recibes y lo perdonas. Gracias por el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma. Ahora yo voy a orar por ti. Voy a pedir a Dios para que Dios ponga su mano sobre ti. Solamente Dios y tú conocen lo que tú estás pasando y lo que tú estás pidiendo. Y es la fe la que mueve el brazo de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu divina presencia, porque aquí habemos más de 2 y 3 reunidos en tu nombre, y tú estás aquí en medio nuestro, Señor. Como lo estuviste cuando viniste a este mundo como hombre, y estabas reunido, Señor, en los cerros, a la orilla del mar, en las casas, en las plazas, donde quiera que tú predicabas, la gente te rodeaba. Y hoy nosotros te rodeamos, Señor, a pesar de que no te vemos, a pesar de que no podemos contemplarte como el privilegio que tuvieron aquellos que te contemplaron. Pero sin embargo creemos firmemente que tú estás aquí, mi Señor, con el mismo poder, con el mismo amor, con la misma potencia espiritual con que estuviste con ellos en otro tiempo. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que han pasado aquí. Ellos en este momento levantan su petición ante ti, exponen su necesidad, sea de ellos o de otros por el cual interceden. Tú conoces sus corazones, conoces su petición, y tú eres el Dios que responde. Tú eres el Dios que ha prometido en su palabra que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo sobre cualquiera cosa que pidan, será hecho por mi Padre Celestial. Esas han sido tus palabras, esa ha sido tu promesa. Y aquí, Señor, estoy unido como pastor con cada uno de mis hermanos en sus necesidades. Somos ahora 2 los que estamos, Señor, invocando tu poder, tu gracia, tu respuesta. Extiende tu mano sobre cada petición y responde a cada petición, Señor. Resuelve ese conflicto. Desata en los cielos lo que desatamos aquí en la tierra. Aquí desatamos, Señor, toda atadura que el diablo ha puesto para que la bendición tuya no llegue. Sea desatado en el cielo, Señor, esa bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Esa respuesta que necesitan, esa intervención tuya en sus vidas, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno, Padre. Atamos en esta tierra todo poder de incredulidad, todo poder demoníaco, lo atamos aquí y es atado en el cielo, Señor. Que el enemigo no tenga parte ni suerte en nuestras vidas para poder, Señor, quitarnos la fe. Te pido, Señor, que respondas
a cada petición, oh Dios, en tu gran amor, en tu gran bondad. Recibe cada petición, recibe cada petición. Tú oyes en el corazón de ellos sus peticiones. Tú respondes a eso, Señor. Ellos verán tu gloria, ellos verán cómo tú obras, ellos verán el milagro, porque han creído en ti, porque han depositado su fe en ti, Señor. Ellos no depositan su fe en un hombre, no depositan su fe en una institución humana, la depositan en ti. Tú eres el Señor de señores y Rey de reyes. Tú eres el que pone, Señor, el querer como el hacer. Y yo te pido, Señor, que respondas, que des, Dios mío, respuesta a esas peticiones y ellos sean bendecidos, Padre. Peticiones económicas, peticiones familiares, peticiones de liberación, peticiones, Señor, de finanzas, peticiones de enfermedad, peticiones, Señor, sobre asuntos sentimentales, peticiones de cualquier índole, sobre aspectos laborales, sobre negocios. Señor, extiende tu mano. Tú has escuchado las oraciones, tú has escuchado, Dios mío, la petición de cada uno, Señor. Tú las tomas, tú las recibes y tú respondes, Padre. Tú respondes porque tú lo has prometido. Has prometido que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás. Todo lo que pidamos en tu nombre, el Padre lo hará. Hay una petición que se confirma reiteradamente. Otra vez os digo que todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esas son tus palabras, Señor, y nosotros creemos a tus palabras. Y tú sanas, tú obras, tú operas milagros, tú desbaratas obras satánicas, tú rompes cadenas, tú libertas, tú haces maravillas, tú regeneras, tú haces órganos nuevos, tú haces tejidos nuevos, tú haces maravillosas cosas en la vida de aquel que tiene fe. Gracias, Señor, por responder a cada petición, porque delante de ti está. En el nombre de Jesús, recibe la bendición de Dios, recibe la respuesta de Dios para tu vida, para tu alma, para tu familia, para gozo tuyo y de tu hogar, para el gozo en tu futuro, para un final feliz, para una gran bendición. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias porque tú respondes a mi petición. Ha sido presentada delante de ti con fe. Yo creo que tú lo haces, Señor. Yo tengo la seguridad que tú lo haces, Padre. Gracias te doy por ese amor incomparable y por esa palabra tan maravillosa que activa mi fe, Señor, para bendición de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un abrazo al que está al lado tuyo y dile: Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Y de esa forma vas regresando a tu lugar confiado y seguro de que Dios ahora ha hecho la obra que tú todavía no la ves, pero la vas a ver. La vas a ver. No hay nada que lo impida. No hay nada que sea un obstáculo. Para el Señor no hay nada imposible. No es la edad, no es nada. Él hace el milagro con el más joven como con el más anciano. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor.